hay un reporte del MIT y es que el 95% de los pilotos de inteligencia artificial generativa están fallando por no tener tan claro el retorno sobre la inversión que estás haciendo. Y lo otro es que solamente se estaban enfocando en la IA generativa y no en cómo tengo mis datos en la organización. No vean esto como una amenaza, véanlo como oportunidad. Yo creo que si me hubiera quedado con los conocimientos que obtuve hace 10 años cuando estaba por allá arrancando mi carrera profesional, pues seguramente hoy no estaría en el mercado laboral. Imagínate yo delegar simplemente la construcción de un código y lo saco a producción y mañana termino aplicando el saldo malo. La responsabilidad es de la persona que hizo uso de la inteligencia artificial generativa y de la compañía que no está teniendo esa observabilidad de lo que está ocurriendo. La inteligencia artificial no va a reemplazar a nadie, pero quien no se monte sí va a ser reemplazado. Es decir, quien no haga uso de la inteligencia artificial, pues posiblemente va a perder poder competitivo en las organizaciones. Bienvenido a Tech for Business Podcast, un espacio de líderes empresariales para líderes empresariales, donde hablamos de cómo la tecnología está transformando los negocios. Este es un podcast de experiencias reales. Te contamos lo que no ha funcionado y lo que hoy está marcando la diferencia en las compañías que están avanzando. Soy Miguel Díaz, llevo más de 10 años liderando procesos de transformación tecnológica y si algo he aprendido es esto: la tecnología ya está lista. El reto es que las organizaciones la adopten. Por eso, este espacio existe, para ayudarte a tomar mejores decisiones, evitar errores y acelerar tu proceso de transformación. Ahora sí, te dejo con el episodio de hoy. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Tech for Business. Hoy estamos con Mauricio Grondona, quien es Chief Data Officer de Tuya. Bienvenido, Mauricio. Gracias por aceptar la invitación. No, Miguel, muchas gracias a ti por la invitación y feliz aquí de que compartamos experiencias, que hablemos un poquito de todo este mundo tech, del mundo de data. Bacanísimo, gracias por la invitación. Entonces, para la audiencia que no conoce aún a Mauricio Grondona, cuéntales por favor quién es Mauricio. Bueno, Mauricio es un apasionado por la tecnología hace 12 años en la compañía para la que trabajo actualmente, que es tuya. Soy un apasionado también, y te voy a hablar desde lo personal, por mi familia. Soy un man familiar, una persona que se rodea de esas personas, pues de mi papá, mi mamá, mi hermano, y pues ahora también de mi esposa, que hace parte de ese círculo familiar. Soy un man apasionado por el deporte. Desde que tengo uso de razón estoy haciendo deporte, entonces eso también me ha llevado a otros retos, la competitividad y demás. Desde muy chiquito estoy en eso. Y nada, en el tiempo reciente, hace más o menos año y medio ya en el mundo de los datos, viniendo desde la tecnología precisamente, entonces pues también apasionado por este mundo y sobre todo, y es donde más énfasis hago normalmente, en el tema del liderazgo, en el tema de las personas, porque siempre me describo como una persona eh, que lidero los equipos, pero todos centrados en las personas, lidero proyectos, pero siempre primero las personas. Qué bonito, me gusta. Mira, te voy a decir, es de las mejores introducciones que he escuchado, porque justo no te enfocas solamente en lo personal, en lo profesional, sino mucho en lo personal. Y eso yo creo que es la vida, hace la diferencia. Aquí aprovecho nomás, yo tengo una compañía que se llama Talento para Ti, justo por eso. Creo que no hay nada más importante que cada uno de nosotros, que nuestra esencia, y de cara a eso ya luego el agregar valor viene como por añadidura, ¿cierto? De acuerdo, completamente de acuerdo. Llevas, ¿cuántos años? Como 11 años. Llevo ya, si cuento la práctica, que justamente lo hablaba con alguien hoy, son ya 12 años en la compañía. Y cuento la práctica precisamente porque para mí es el momento más importante de la carrera de cualquier persona y es definir hacia qué punto quiero ir, sea porque me gustó o no me gustó el área en la que trabajé. Eso me puede dar pie a tomar la decisión de hacia dónde me muevo. Entonces, creo que es muy importante darle, y dejo ese mensaje porque me gusta dejárselo a todo el mundo, eh, tomen muy en cuenta sus prácticas profesionales porque son las que marcan, creo que el camino hacia el cual te gustaría recorrer. Y que me sea tan poderoso. Yo soy apasionado por la educación Dos. y quiero que me cuentes un poquito por qué el tema de la práctica, cómo lo ves y cómo se puede incluso extrapolar un poquito, ¿no? Ok. Ve, la práctica, y yo tengo una crítica hacia la brecha que existe entre la educación y la industria. Yo creo que en el último tiempo se ha cerrado mucho, pero yo cuando estudié se veía muy notoria.
y cuando estás estudiando no sabes realmente a qué te vas a enfrentar en ese mundo de la industria, de las empresas, esto cómo es, esto cómo es una estructura en una compañía, cómo funcionan los procesos. Esto no te lo enseñan, se enfoca mucho la educación y les digo, hace 10 años que estudié, hace, no sé, 15 años que estudié, eh, fui docente también y traté yo de cambiar un poco eso para que supieran cómo funcionaba el mundo de la industria. Pero entonces como esa brecha es grande, la práctica hace que entiendas la dinámica de las organizaciones y hace también que entiendas un poco mejor cómo se interrelacionan las diferentes áreas de las compañías. Entonces yo te voy a poner un ejemplo para mi caso que estudio ingeniería de sistemas. Cuando yo llego a hacer mi práctica, la hice en temas de seguridad informática y lo importante fue que también conocí las demás áreas por pura casualidad, por un proceso que manejaba, me empecé a conocer qué se hacía en otros ingenieros de sistemas en otras áreas y me apasioné por los proyectos de tecnología en esa época. Entonces mira que tomé una decisión de no me gusta tanto el tema de la seguridad, me gusta más el mundo de los proyectos de tecnología y ese levantamiento de requisitos y acompañar el proyecto de inicio a fin y saber cómo es una salida a producción. Y ese es el punto central, es conozcan dentro de su práctica cómo funciona la dinámica de la organización y conozcan también todas las posibles áreas del conocimiento sobre los cuales podrías hacer o tener un foco sobre los cuales podrías ir a trabajar, porque al final del día allí está tu elección para cuando salgas de esa práctica a conseguir tu primer empleo ya llamémoslo formal, pues, es decir, ya en tu área de acción. Espectacular. Uno le dicen cuando sale del colegio, listo, escoja, ¿qué va a hacer el resto de su vida? Los próximos 50 años. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Muy teso. Muy Y, teso. y vamos como a ciegas, diría yo. Es decir, sí, ingeniería de sistemas. Y pregúntele a mucha gente que hace la ingeniería de sistemas. Sí, vení, se me dañó el computador, arreglarlo, se me dañó la impresora, conectar el video in. Entonces pasa mucho que la gente no está educada para saber qué se hace realmente, no nos educamos lo suficiente en qué se hace y muchas veces llegamos también a las carreras con un mínimo conocimiento, con un centímetro de profundidad sobre lo que puede ser, cuando realmente hay un océano completo de conocimientos en cada rama, porque esto pasa en todas las ramas del conocimiento. Hay un océano debajo que a veces no nos damos la oportunidad de explorar antes de escogerlo. Totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que este tema es muy, muy relevante justo en el contexto en el que estamos viviendo, porque hoy te invité a que hablemos de aplicaciones de inteligencia artificial en los negocios, casos reales, cosas que tú has vivido. Y tiene mucho sentido porque el mundo del trabajo también está evolucionando. Entonces, uno pensar, cuestionar este tipo de cosas, pensando en 2 años, 3 años, 5 años, cómo va a cambiar justamente el mundo laboral, tiene muchísimo que ver con el tema sobre el que estamos hablando. Pero listo, Mauro. Como para empezar a entrar en la carnita, ¿cierto? De lo que vimos hablar acá. Ya me contaste que llevas 2 años en tuya, que es tuya, ¿cierto? Y ya la gente se empezará a imaginar pues, la cantidad de casos de uso que pueden llegar a existir en una compañía de financiamiento de la envergadura tuya que está trabajando con éxito, con el costo. Quiero que me cuentes un caso de uso para arrancar la conversación de aplicaciones de inteligencia artificial que hayas vivido. Me encanta que haya pasado esto porque es como, bueno, y los casos de uso, y pasa eso en el día a día con las organizaciones, y empezamos a decir, bueno, y los casos de uso, pero ¿y dónde está el gobierno? ¿Dónde está realmente esa base que me va a permitir a mí, pues, no necesariamente no fallar, pero sí tener un margen menor de esa probabilidad de falla o de error? Entonces yo te diría que la primera parte y que yo considero que es muy importante para todas las organizaciones es, bueno, y su marco de gobierno y la definición de su proceso y cuál va a ser la generación de valor que va a dar realmente el caso de uso que usted tiene. Porque normalmente lo que está ocurriendo en las organizaciones, y hay un reporte del MIT, y no sé si yo creo que mucha gente seguramente lo ha escuchado, y es que el 95% de los pilotos de inteligencia artificial generativa están fallando, y están fallando pues por muchas razones. Una, el tema de no tener tan claro
el retorno sobre la inversión que estás haciendo es súper costoso. Entonces, pues al final del día, cuando sale el caso, no estás viendo ese retorno de inversión y te dicen, bueno, y entonces usted no me prometió esto. Eso es un punto. Y lo otro es que solamente se estaban enfocando en la IA generativa y no en cómo tengo mis datos en la organización. Es decir, cómo está el gobierno de datos, cómo está la calidad de los datos. Y ahí se produce esa cantidad, pues estamos hablando de que solamente el 5% de esos pilotos están funcionando bien. Entonces, creo que es muy importante, si los casos de uso son vitales y ya enseguida pues, te puedo detallar un poco qué estamos viendo pues, y creo que son los más típicos, pero los que hacen parte del tema de optimización, pero también mi llamado es cómo estamos gestionando los riesgos, cómo estamos siendo éticos en el uso de la inteligencia artificial generativa, que creo que es otro de los puntos importantes. Y con eso también hay algo muy relevante y es cómo manejo el talento, el upskilling, el reskilling que lo acabas de mencionar hace un momento y cómo no genero este temor que se está generando hoy en las organizaciones de la inteligencia artificial generativa me va a reemplazar. Entonces, creo que es muy importante también partir de ese marco de gobierno que permita tener claridad. Y muchas veces es importante hacer la pausa para decir, hagamos las cosas bien. Y esa pausa, no todas las organizaciones están dando la oportunidad de hacerla y creo que tiene que venir dada también por el respaldo del CEO, del comité directivo de tu organización, sin decir que no experimentemos. Listo, eso es súper importante. No, Mauricio, me parece maravilloso que hagas justamente ese alto en el camino, porque de eso se trata, ¿no? O sea, yo digo, bueno, vamos al grano, vamos al punto, fuerte de un caso de uso, pero justo lo que yo espero que durante la conversación veamos cada una de estas aristas. Y hay un montón de cosas sucediendo alrededor que realmente pasamos por alto por estar enfocados a que vamos a hacer el piloto. Vamos a hacer el piloto para que esto funcione y que se vea bonito y tú ya me ven en la foto y ya está. Pero por detrás hay un montón de complejidad y justamente ese es el objetivo como de este podcast, pues darle herramientas a todos estos líderes de compañías, de organizaciones que quieren implementar inteligencia artificial. Entonces, pues dado que tocaste el tema de reskilling, quiero que me cuentes un poco más cómo abordas ese problema hoy día. Yo, yo lo que creo es que tenemos que ir abordándolo por cada caso de uso. Es decir, en cada caso de uso que empezamos a implementar, nos vamos a ir dando cuenta de la transformación que tenemos a partir de justamente esa tecnología. ¿Cuál es el impacto que tiene esa nueva tecnología en los procesos y en las personas? Eh, Cada caso de uso nos dará una oportunidad para identificar dónde están las posibles brechas de ese nuevo perfil. Y te quiero poner un caso, pues como para que sea un poquito más ilustrativo en términos de desarrollo de software. Hoy para nadie es un secreto que pues hay muchas herramientas que te permiten acelerar los temas de codificación. Yo no creo que esto vaya a hacer que desaparezcan los desarrolladores, aunque mucha gente me va a decir, sí, sí van a desaparecer, no sé, o sea, yo no quiero decir que van a desaparecer, yo me atrevería más a decir que el rol se transforma y se transforma en que esas personas logren mejorar su capacidad un poco más estratégica para definir cómo van a interactuar esas codificaciones que se están haciendo, cómo serían esas integraciones, cómo doy un real valor al código que se está creando y también cómo soy veedor, porque yo creo que hay un tema súper importante en la inteligencia artificial generativa y es que cuando yo delego también tengo que ser el veedor de que eso esté bien. Imagínate yo delegar simplemente la construcción de un código y lo saco a producción y mañana termino aplicando el saldo mal o termino aplicando en cualquier ámbito algo mal. La responsabilidad es de la persona que hizo uso de la inteligencia artificial generativa y de la compañía que no está teniendo esa observabilidad de lo que está ocurriendo. Entonces, yo te diría lo que tenemos que hacer es justamente capacitar a las personas en esto nuevo que está saliendo, en ese, yo diría, alfabetización de la IA generativa. Y como te decía, creo que para cada rol y para cada caso de uso habrá un trabajo diferente que hacer en ese upskilling o incluso cuando los roles empiecen a cambiar mucho, el reskilling y mirar hacia dónde lo llevo. Mira que aquí estamos súper alineados, te decía, soy un apasionado por la educación y creo que es clave acompañar cualquier proceso de estos de transformación con
herramientas de tecnología nuevas. Y hay casos de uso que yo te diría que creo que aplican casi que a todas las compañías y son todos estos casos de uso que tienen que ver con la operación, ese día a día que es tan complejo y tan manual. ¿Cómo logramos hacer que a través, yo te diría, el boom de ahora son los agentes, a través de agentes logremos optimizar el tiempo de las personas? Entonces, eso es uno. Y otro tema es, pues ese es como el foco principal. Yo no te estoy hablando de un caso de uso en particular, es decir, algo puntual, pero sí como en esa rama de la automatización. Y segundo, los asistentes hacia el cliente y el usuario final, porque creo que también funcionan muy bien estos asistentes para dar respuestas y tendría, digamos, un espectro más amplio. Alguien me contaba una historia esta semana. Imagínense, voy a poner ejemplo de Medellín, empresas públicas, tuvo un apagón en toda la ciudad. ¿Cuántas personas a través de su celular estarían llamando a la línea y cuántos asesores hay para atender esas llamadas? Mientras que si tienes un agente, pues, o agentes de este tipo de inteligencia artificial generativa, creo que podrías atenderlos a todos a través de la tecnología. Creo que lograr una mayor atención, una mayor cobertura, evidentemente con todo el frente de observabilidad muy claro de qué estoy respondiendo, de estar tranquilo con las respuestas que estoy dando, serían como esos principales casos de uso que yo vea hoy. De cara a atención al cliente y de cara a esa operación, esa manualidad que en las operaciones de las compañías. Buenísimo. Entonces, la parte de optimización de los tiempos, la parte de los asistentes, creo que son puntos claves. Y ahí tocamos un tema que la verdad es que a mí me parece súper apasionante, es la evolución y el futuro del trabajo. Yo creo que hoy todavía estamos avanzando un poco como en automático y esperando ver hasta cuándo, hasta dónde nos lleva este cambio. Pero la realidad es que el trabajo va a cambiar, se va a transformar completamente. Y quiero saber cuál es su perspectiva acá, qué deberían hacer las empresas para abordar esta evolución del trabajo. Es un tema, a mí me parece que es un tema, aunque apasionante, es complejo. Y es complejo por la responsabilidad. Pues imagínate cualquier persona que esté escuchando esto en su casa o en el carro ahorita con la ventaja de los podcasts y que escuche que decimos, sí, es que, no sé, vamos a transformar ya el rol de desarrollador, ya el rol no lo vamos a ver así, ya no va a haber desarrolladores. Eso genera ese pánico que te estaba mencionando. Yo creo que las empresas lo que tienen que empezar es, uno, a alfabetizar en inteligencia artificial generativa. Es decir, que entendamos los conceptos, qué es lo que nos permite, que entendamos hasta qué punto podemos usarla de manera ética y responsable, pues porque por fuera pues habrá mil formas de hacerlo, lo usan para fraude, lo usan para muchas cosas, pero te diría, creo que hay que entender muy bien eso y las organizaciones también yo creo que tienen que centrarse mucho desde el frente de talento en entender cómo esos casos de uso que se van a ir implementando en sus organizaciones empiezan a cambiar la realidad de sus empleados. A partir de ahí se empiezan a generar esos planes de lo que mencionábamos ahorita, el upskilling, el reskilling, y buscar cómo, pues a través de capacitaciones, a través de planes de carrera, a través de conversaciones yo te diría, con mucha realidad, pues, o sea, muy centrada en el crecimiento profesional de las personas, es, ve, este rol va hacia este lado y deberíamos movernos en nuestras habilidades. Entonces creo que hay que empezar a pensar en roles un poquito más estratégicos, es decir, un desarrollador que piense un poquito más en la estrategia arriba, porque tu función del día a día táctica quizás pueda ser automatizada. Y estoy hablando del desarrollador, pero vámonos a negocio, vámonos a la persona que se encarga de archivar información y demás. Pues aquí va a cambiar un poco ese modelo. Entonces yo creo que es cómo estas personas cambian un poquito o más que cambian, yo diría suben un poco ese nivel de lo táctico y lo llevan un poco más a lo estratégico, pero las organizaciones sí o sí tienen que centrarse en la capacitación. Creo que ese va a ser el futuro o algo que va a ocupar mucho los frentes de talento y de recursos humanos en las organizaciones en el futuro cercano. Mira, 100% de acuerdo. La educación yo creo que es la herramienta más transformadora para cualquier sociedad y más aún cuando tenemos nuevas tecnologías. Lo vivíamos, lo vivieron quienes estuvieron presenciando la evolución en la máquina de vapor y todo ese tema. Es exactamente lo mismo, tal vez un poquito como a otra escala, con una nueva tecnología que avanza un poco más rápido,
pero aquí toca es eso, ¿no? Como primero despertarse y ser conscientes que es lo que está pasando. Y yo creo que ese es el llamado un poco como a, a la audiencia, como miren, efectivamente está sucediendo, no es que Mauricio, Miguel se lo estén inventando, simplemente está pasando, ya está pasando, y hay que estudiar, hay que, Incluso yo te diría, y perdón que te interrumpa, este tema tiene una ventaja, yo también lo vería como ventaja, y es que todos tenemos acceso a ello. O sea, exacto, hoy este no es un tema que es para unos cuantos. Este es un tema que si tienes un celular o un computador básico, tienes acceso a la información, estamos en la era de la información, entonces te puedes capacitar muy fácil y tienes que empezar a detectar cuáles son esos puntos en tu área de conocimiento que pueden ser reemplazados por la IA. No quiere decir que te van a reemplazar a ti, quiere decir que vas a tener que potenciar tu trabajo del día a día y transformarlo vos mismo para que con estas herramientas puedas hacer mucho más, yo diría en menos tiempo, mucho más eficiente en lo que haces, incluso con muchísima mejor calidad, porque pues tienes herramientas a la mano. Creo que es cómo me aprovecho de las herramientas y no cómo pienso que es que esto mañana me reemplaza sí o sí. Habrá roles que sí. Esto pasó en todas las revoluciones, en la industrial, en todos lados pasó que hubo roles que desaparecieron y se crearon unos nuevos. Eso es lo otro, es cómo entonces me capacito para los roles nuevos que se están creando, porque en el último año y medio, 2 años, ha cambiado también la oferta de roles que pueden estar existiendo y tenemos déficit en algunos de ellos. Me pasan la búsqueda en algunos momentos de este tipo de roles. ¿cuáles son los que más te hacen falta? Yo creo que tener mucha expertise en temas de IA generativa, y expertise me refiero no a tiempo, porque el tiempo ha sido muy corto, pero sí conocer mucho de temas de IA generativa en términos de un ingeniero de IA, en términos de gobierno, el tema de gobierno mismo, inteligencia artificial generativa, creo que no es tan común encontrarse ese tipo de roles en el mercado. Cuesta un poquito más tener esa oferta ahí para poder ir a buscar esas personas. Entonces creo que por ese lado puede ir. Y te diría, alguien también en el Congreso de CEO del año pasado mencionaban una frase que la menciona con el Big Data. No la voy a mencionar acá porque tiene una palabra que es censurable, pero básicamente habla de que todo el mundo habla de inteligencia artificial y como todos están hablando de inteligencia artificial, pues venga, montémonos así yo no sepa de eso. Venga, yo cuento que yo también sé porque es que todos están diciendo que saben. Entonces, pasa mucho que ya cuando te vas al mercado realmente no están así. Y pues yo creo que todos estamos muy nuevos en esto. Hay gente que lleva mucho más tiempo, pero esto evoluciona tan rápido que se puede quedar uno muy rápido en el conocimiento. Entonces mencionaste varias cosas, pero quiero recapitularla. Mencionaste que hoy necesitas ingenieros de machine learning, hoy necesitas ingenieros expertos en inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Pero que hay muy pocos en el mercado y que hay muy poco tiempo para pues, que haya una expertise como comprobado. Pero hay algo yo creo que es muy particular de las personas, de las pocas personas que sí tienen esos conocimientos hoy, y es la mentalidad. Son supremamente curiosos y tienen mentalidad de crecimiento en vez de mentalidad fija, Sí, ¿cierto? de acuerdo. Entonces tú justo antes, como off the record, que comentabas que tú estabas en un podcast, ¿cierto? En su momento, Sí, señor. en donde hablabas de experiencias con la gente, así. Yo creo que ese tipo como de curiosidad por las cosas, digamos que por las historias de los demás, sí, por aprender, es lo que puede llegar a ser la diferencia hoy, ¿cierto? ¿Tú qué mensaje le darías a la audiencia, ¿cierto? ¿Cuál sería tu recomendación para ellos para que aprovechen esto como una ventaja competitiva que les va a permitir avanzar en su carrera, sus proyectos y en vez de verlo como una amenaza, transformarlo en una fortaleza oportunidad? Eso que acabas de decir al final, justamente es por donde arrancaría, es no vean esto como una amenaza, véanlo como oportunidad. Esta revolución a lo que nos va a llevar es a transformarnos y yo creo que no tenemos que tener un miedo frente a la transformación, frente al cambio. Y les diría, la educación y la formación siempre van a ser parte fundamental del crecimiento profesional de las personas. Es decir, yo no me puedo quedar o pretender quedarme con los conocimientos que obtuve hace 10 años. Yo creo que si me hubiera quedado con los conocimientos que obtuve hace 10 años cuando estaba arrancando mi carrera profesional, pues seguramente hoy no estaría en el mercado laboral. Esto evoluciona y evoluciona muy rápido, es decir, la tecnología es
es una evolución constante, todos los días vemos noticias de algo nuevo que sale. Entonces, lo que les diría es, pues, uno, no tengan miedo. Dos, en lugar de preocuparse, que no está mal, ocúpense y ocúpense en el estudio y entiendan hacia dónde se va a mover su área de conocimiento. Yo, porque aquí no quiero hablar solamente para los que estén en temas de datos, de inteligencia artificial, sino esto impacta en todas las áreas del conocimiento. Yo como experiencia incluso lo hablaba con alguien, pues, mi hermano es radiólogo, y yo le decía, en radiología esto tiene un impacto impresionante y no es que vas a reemplazar al radiólogo, pero te va a ayudar a detectar y hacer diagnósticos con mucho tiempo. Ya, no sé, te va a ayudar, no, está pasando hoy. Entonces miren que áreas de conocimiento como la medicina, en temas de derecho también va a pasar, o está pasando, perdón, y pasan todas las áreas del conocimiento. Entonces, ¿cómo entendemos un poquito de qué va esto? Alfabeticémonos y a partir de ahí, ¿cómo transforma mi rol? En esa transformación de mi rol, creo que con eso tenemos para generar el plus en la carrera y para no quedarse atrás. Alguien menciona mucho en mi organización que esto no va a reemplazar, la inteligencia artificial no va a reemplazar a nadie, pero quien no se monte sí va a ser reemplazado. Es decir, quien no haga uso de la inteligencia artificial, pues posiblemente va a perder poder competitivo en las organizaciones. Mauricio, clarísimo, un mensaje muy, muy poderoso. Estoy seguro que tienes muchísimo más para compartirnos en una siguiente ocasión. Por ahora, muchísimas gracias por el espacio y gracias a la audiencia por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio de Tech for Business. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación. A ti, Mauricio. Y con esto llegamos al final de este episodio de Tech for Business Podcast. Si hay algo de esta conversación que te hizo cuestionar, replantear o ver nuevas oportunidades para tu negocio, entonces ya estamos avanzando. La transformación no empieza con la tecnología, empieza con decisiones. Si quieres seguir profundizando en cómo llevar esto a la práctica en tu organización, te invito a visitar talentoparati.com, donde encontrarás recursos, herramientas y formas de acompañarte en este proceso. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.